Goku finalmente llegaría al castillo del planeta Bellita, y mientras sobrevolaba el lugar, pudo sentir una presencia en particular, lo que lo llevó a dirigirse a la zona oeste de la estructura, en donde pudo observar a una peculiar mujer, la cual en esos momentos era rodeada por unas cuantas criaturas extraterrestres de color verde, tratándose de un grupo de Saibaimans. Parece que está entrenando, pensaría Goku, quien solo se cruzaría de brazos con una mirada atenta. En el campo de entrenamiento, uno de los Saibaiman se lanzaría en contra de la mujer para atacarla, pero esta con mucha facilidad esquivaría a la criatura, para seguido conectarle un fuerte golpe en el cuello, dejando al monstruo fuera de combate. Muy bien, ¿quién sigue?, diría la fémina con mucha confianza en su voz, a la vez que sonreía. Los Saibaimans miraron a la mujer con un semblante temeroso, pero aún así todos ellos arremetieron en contra de la mencionada. Estúpidos. En ese instante la fémina desprendería su aura de poder, y con una fuerte expulsión de ki mandaría a volar a todos sus atacantes, los cuales se estrellaron con algunos muros que había en el campo. Vaya, es muy fuerte, se diría Goku para sí mismo, sonriendo con bastante interés. La mujer apuntaría a las criaturas con una de sus manos, comenzando a aniquilar uno por uno a los Saibaimans con una ráfaga de energía, no dejando ningún rastro de dichos extraterrestres monstruosos. «Wow, eso fue increíble», diría una voz a las espaldas de aquella mujer, quien se dio la vuelta rápidamente, encontrándose con el Saiyajin Pelipunta. «¿Quién demonios eres tú? Nadie más que yo tiene permitido estar en este lugar», diría la fémina con suma seriedad. «Mi nombre es Goku, y tranquila, no estoy aquí para causar problemas», diría el azabache, terminando de descender al suelo. «Será mejor que te largues ahora mismo, antes de que te arranque la cabeza», diría la mujer con una mirada amenazante. «Calma, solo quiero hablar contigo», diría Goku, intentando apaciguar el enojo de la mujer. Esta vez no hubo respuesta por parte de la fémina, ya que ésta se lanzó a atacar a Goku, tratando de golpearlo en el rostro, pero el Pelipunta detendría el puño de la chica con un solo dedo, sorprendiéndola de gran manera. «Al menos podrías decirme cuál es tu nombre antes de que me sigas atacando», diría Goku con tranquilidad. «Insolente, eres un Saiyajin y no sabes quién soy yo», diría la mujer con notable molestia. «Espera, ¿cómo descubriste que soy un Saiyajin?», diría Goku con sorpresa en su voz. «¿Acaso me estás tomando por una tonta, infeliz? Considérate hombre muerto», diría la mujer más que enfadada. La chica volvería a atacar al Saiyajin, sin embargo este de nueva cuenta bloquearía su ataque con mucha facilidad, a la par que observaba amistosamente a la chica. «Vamos, simplemente dije que quiero saber cómo te llamas, te aseguro que no te estoy tomando el pelo», diría Goku. La mujer daría un salto apartándose de Goku, al mismo tiempo que lo miraba con mucha seriedad. «Me llamo Lura». Eso fue lo único que salió de la boca de la mujer, a lo que Goku exclamaría. «Así que te llamas Lura, es un nombre bastante bonito, además que me pareces una mujer muy interesante», diría Goku amigablemente. La recién nombrada como Lura puso una mirada disgustada en su rostro, pues le desagradaban mucho los halagos, y al observar que el azabache había bajado la guardia, ésta se lanzó a una tremenda velocidad hacia Goku, consiguiendo por fin darle un golpe directo al mencionado, creyendo que con eso lo había derrotado. ¿Qué estás haciendo?, diría Goku con un tono confundido mientras se rascaba su cabeza. Lura no podía creer lo que estaba pasando, pues su golpe había sido más que certero, pero el impacto ni siquiera fue capaz de mover un centímetro a Goku. Ese golpe tendría que haberlo dejado en el suelo, pero no tiene ni un solo rasguño. ¿Quién diablos es este sujeto?, pensaría Lura con desconcierto. «Tus ataques son bastante buenos, pero temo decir que en tu estado actual no podrás hacerme daño», diría Goku. «No me subestimes, idiota, soy la líder de los Saiyajins, la mujer más fuerte de este planeta», diría Lura con furia. «De eso no tengo la menor duda, lo único que intento decirte es que tienes que seguir esforzándote, pues veo un gran potencial en ti, y sé que puedes ser alguien mucho más fuerte, tanto que podrías vencer a Freezer si te lo propones», diría Goku sonrientemente. «No digas tonterías, aunque me esfuerce jamás podría vencer a ese demonio», respondería Lura con sus puños apretados. «Si no crees en tus propias habilidades, ¿de qué sirve tanto entrenamiento? ¿Para qué quieres volverte fuerte si no tienes la voluntad para luchar?», diría Goku, a la vez que su mirada se endurecía.
Cierra la boca, tú no sabes lo que estás diciendo, ese tipo está muy por encima de nosotros, solo un completo descerebrado se atrevería a desafiar a ese sujeto, únicamente para terminar muriendo en vano, diría Lura. Ante eso Goku no dijo absolutamente nada, pero en ese instante se vio como un aura de fuego rodearía a Goku por completo, a la vez que su cabello pasaba a ser de un color rojo. Lura se encontraba sumamente pasmada por lo que acababa de suceder, al grado de que ya no podía ni moverse. ¿Tienes miedo? Puedo verlo claramente en tus ojos, diría Goku, comenzando a caminar en dirección de Lura. Pero ese miedo que te carcome por dentro no es por causa de Freezer, al contrario, es hacia ti misma, no porque tengas temor de luchar, sino por el hecho de que te aterra la sola idea de que tus habilidades no sean suficientes. En pocas palabras, tienes miedo de pelear y fallar. Esas declaraciones dejaron sin palabras a Lura, la cual solo pudo caer de rodillas totalmente abrumada por la presencia y palabras de Goku, al mismo tiempo que éste se colocaba enfrente de ella. Por unos cuantos segundos el silencio se apoderó del lugar, pero en eso Goku pondría una rodilla en el suelo, mientras colocaba un dedo en el pecho de Lura, señalando su corazón. Eres una persona muy fuerte, lo supe en el momento en que te vi, y sé que tienes la fuerza suficiente para cambiar el rumbo en el que nuestra raza ha vivido todo este tiempo, pero para que puedas hacer ese sueño realidad, debes empezar a creer en ti misma. Goku dijo esas palabras con una gran determinación, observando cómo la Saiyajin lo miraba a los ojos, a la vez que exclamaba: ¿Quién eres tú? Esa pregunta hizo que Goku nuevamente volviera a sonreír, viéndose cómo este regresaba a su estado base y se sentaba en posición de loto. Ahora si te interesa escucharme, diría Goku con serenidad. Lura simplemente asentiría, a la vez que imitaba las acciones de Goku, sentándose frente a él, presintiendo que después de esto su vida cambiaría radicalmente. Fasa se estaría terminando de vestir con un nuevo traje de combate luego de haber salido de la cámara de recuperación, pues a pesar de haber sufrido de heridas sumamente letales, pudo recuperarse de buena manera en cuestión de solo una noche, algo que sorprendió a Bardock, quien permanecía recargado en una pared de la sala. ¿Estás segura de que no necesitas un día más dentro de la cápsula? Estuviste a nada de morir y no sería muy adecuado que te sobreesforzaras, diría Bardock con una ligera preocupación en su tono. Estoy bien, jefe, no es necesario que me trates como si fuera una infante, respondería Fasa con algo de seriedad. Lo sé, pero ya he perdido a muchos buenos compañeros, no quiero perderte a ti también, diría Bardock. Esas palabras pusieron un poco tensa a Fasa, la cual sin mirar a la Sabache exclamó: Ninguno de ellos sobrevivió, ¿verdad? Bardock daría un pesado suspiro, contestando: Lo lamento, si hubiera llegado antes nada de esto hubiera pasado. Fasa finalmente se giraría para ver a Bardock, pues se dio cuenta de que éste pensaba que lo sucedido había sido su culpa. No dejes que lo ocurrido te atormente, ni tú ni yo debemos cargar con la culpa de la muerte de Tooma y los demás, el único individuo que tendrá que hacerse responsable por esto será el desgraciado de Freezer, diría Fasa con una voz llena de rencor. En eso Fasa extendería su puño derecho hacia Bardock, mientras volvía a decir: Además, no olvides que sigo siendo parte de tu escuadrón, jefe, así que siempre vas a poder contar conmigo. Esas declaraciones hicieron sonreír a Bardock, quien chocaría puños con Fasa en señal de hermandad. Después de eso Bardock comenzaría a retirarse, pero la voz de Fasa lo detuvo. Por cierto, gracias por haberme salvado, si no fuera por ti ya sería historia, diría Fasa con un semblante agradecido. El pelipunta se giraría para ver a Fasa, diciendo: No es a mí a quien debes agradecerle, ya que yo no fui quien te salvó. No seas modesto, jefe, incluso en mi inconsciencia pude escuchar tu voz mientras me cargabas en tus brazos, diría Fasa. Lo digo en serio, ni siquiera sabía que seguías viva durante esos momentos, diría Bardock. ¿De qué estás hablando?, diría Fasa confundida. Mejor ven conmigo, así podrás conocer a la persona que te salvó la vida, contestaría el Saiyajin, continuando con su camino. Fasa seguía muy confundida, pero la curiosidad pudo más con ella, decidiendo seguir a su comandante para poder despejar sus dudas.
Por otra parte, en una zona alejada del planeta Bellita, se pudo ver a aquella figura misteriosa aparecer en un fugaz destello en la cima de una montaña, y en medio del fuerte viento que soplaba en el lugar, el individuo se quitaría su túnica negra y su máscara, revelando a una hermosa mujer de cabello rubio y cuerpo bastante tonificado, la cual sonrió con mucha confianza, a la vez que decía: bueno, veamos por qué has despertado el interés de Mikosin-sama, Son Goku. Goku le había contado a Lura quién era él y cómo había llegado a ese lugar, dejando a la fémina bastante impresionada al enterarse de que aquel hombre de cabellos alborotados, venía de una época muy adelantada a la suya. Entonces ¿quieres decir que vienes del futuro?, diría Lura con un tono de sorpresa, pero mostrándose un tanto desconfiada. Sé que puede ser bastante difícil creer esa parte de mi historia, pero te aseguro que no te estoy mintiendo, aunque dependerá de ti si creerme o no, diría Goku con serenidad. Mira, aún tengo algunas dudas con respecto a ti, sin embargo la propuesta que me acabas de hacer con respecto a un entrenamiento especial me interesa mucho, así que por ahora voy a darte mi voto de confianza, Goku. Lura diría esas palabras con un poco de seriedad en su mirada, pero esta extendería una de sus manos hacia el pelipunta. Bueno, supongo que por un tiempo serás mi compañero, exclamaría Lura, esbozando una ligera sonrisa. Goku también sonrió amistosamente, para seguido obtener un pequeño apretón de manos con la Saiyajin. El azabache estaría por decir algo, pero este de repente sentiría una presencia desconocida no muy lejos del castillo, poniéndose en alerta al instante. ¿Sucede algo, Goku?, diría Lura con algo de extrañeza en su rostro, pues notó el cambio inesperado en el semblante del mencionado. No es nada, es solo que ya me tengo que ir, mañana vendré aquí con alguien más para que podamos iniciar con el entrenamiento, respondería Goku con una sonrisa fingida. Como gustes, aunque si no tienes un lugar en donde quedarte podrías usar una de las habitaciones del castillo, diría Lura. Te lo agradezco mucho, pero no será necesario, ya estoy viviendo con unas personas muy especiales para mí, diría Goku, a la vez que ponía dos dedos en su frente. Con una señal de despedida Goku se iría del sitio haciendo la teletransportación, desapareciendo del campo por completo. Goku aparecería a las espaldas de cierta mujer de cabello rubio, quien simplemente sonrió ante la presencia del azabache. Parece que estás haciendo nuevos amigos, Son Goku, diría la chica sin darse la vuelta. Imagino que tú debes estar relacionada con esa mujer que me encontré hace poco, ¿verdad?, diría Goku con una mirada seria. Wow, ¿y cómo llegaste a esa conclusión? Según las palabras de mi señora, no eres alguien muy inteligente que digamos, diría la rubia con tranquilidad, al mismo tiempo que se giraba para observar al Saiyajin. Tengo la misma sensación que cuando estaba en presencia de esa mujer, lo que no me explico es qué intenciones tienen ustedes conmigo, diría Goku sin bajar la guardia. Los planes de Mikosin-sama aún me son desconocidos, pero con lo que a mí respecta, solo fui enviada aquí con la única misión de protegerte a ti, Son Goku, contestaría la mujer. ¿Protegerme?, diría Goku visiblemente desconcertado. Mikosin-sama no quiere que nada te pase, así que me envió aquí para ayudarte en todo lo que me sea posible. Si quieres puedes verme como una aliada de ahora en adelante, diría la chica amistosamente. Goku seguía mirando a la rubia con un semblante para nada amistoso, pero a pesar de todo el Saiyajin no sentía malas intenciones por venir de aquella chica. Ni siquiera sé tu nombre, ¿cómo puedo estar seguro de que no intentarás algo en mi contra en algún momento?, diría Goku. Ante eso la chica guardaría silencio, y sin decir nada se acercaría a donde estaba el pelipunta, el cual vio como la rubia colocaba una mano en su pecho, viéndose como ambos eran rodeados por un aura blanquecina de poder. En ese momento Goku sintió como una fuerza extraña recorría su cuerpo, al mismo tiempo que su propio poder se incrementaba un poco. Mi nombre es Irina, y creo que con esto podrás darte cuenta de que solo estoy aquí para ser una compañera, diría la fémina con una sonrisa.
¿Qué me estás haciendo?, diría Goku ligeramente confundido. Solo te estoy ayudando para que puedas volverte más fuerte, respondería Irina sin dejar de sonreír. Luego de unos segundos la rubia quitaría su mano del pecho de Goku, a la vez que se apartaba un poco del mismo. Goku en su interior se sentía un tanto diferente, pero por raro que pareciese no le desagradaba, pues ahora su energía fluía con mucha más armonía que antes. Sé lo que estás planeando con respecto a ese demonio del frío llamado Freezer, y si no te molesta, me gustaría ayudarte, diría Irina. Goku sin decir nada se daría la vuelta empezando a caminar, pero a medio camino se detendría, diciendo lo siguiente. ¿Qué estás esperando? Necesito que me tomes del hombro para que pueda realizar la teletransportación, diría Goku, girándose hacia Irina con una sonrisa. La chica con entusiasmo se acercaría a Goku, para seguido posar una de sus manos en el hombro derecho del azabache, quien al sentir el contacto rápidamente hizo la teletransportación, pues seguramente su madre ya lo estaba esperando. Un pequeño Saiyajin de cabellera larga acababa de llegar a la casa de Bardock Hine, siendo recibido por esta última con una sonrisa maternal. Hola mamá, ya estoy de vuelta, diría Raditz con un tono despreocupado, siendo al instante abrazado fuertemente por su madre. Ay, mi niño hermoso ya está de regreso en casa, dime cómo te fue en tu misión, cariño, diría Hine con una notable alegría, pegando amorosamente su mejilla con la de Raditz. El niño se sentía claramente incómodo por las muestras de cariño de su madre, pues no le gustaba que lo tratasen como si fuese un bebé indefenso. Sin embargo, Raditz no tuvo tiempo para quejarse, pues en ese momento ambos escucharon un peculiar sonido detrás de ellos, y al darse la vuelta se encontraron con Goku y su acompañante de cabello rubio. Hola, ya estoy aquí, diría Goku animadamente, sin darse cuenta de la presencia de su hermano. Qué bueno que regresaste, mira quién acaba de llegar, diría Hine apartándose un poco de Raditz, sin darle mucha importancia a que Goku había aparecido prácticamente de la nada. Al percatarse de la presencia de Raditz, el azabache no supo cómo reaccionar, teniendo ligeros flashbacks de cómo su hermano secuestraba a sangre fría a su pequeño hijo Gohan, mientras este lloraba desconsoladamente pidiendo a su padre. Oh, veo que no vienes solo, Kakaroto, ¿quién es la persona que te acompaña?, diría Hine con curiosidad. Raditz estaba completamente confundido, pues ese hombre se parecía mucho a su padre, pero su madre lo acababa de llamar igual que a su hermano pequeño. Madre, dime quién es él, diría Raditz señalando a Goku, no sabiendo qué estaba ocurriendo. Hine iba a contestar, pero Goku la interrumpió. No te preocupes, yo me encargo de esto. Goku daría un paso al frente sin despegar su mirada de Raditz, el cual lo veía como si fuera una especie de intruso. Sin embargo, aquellos momentos de tensión no eran indiferentes para cierta mujer peliblanca, quien observaba todo por medio de su esfera de cristal, y viendo la situación decidió hacer algo muy divertido. Hagamos que esto se ponga aún más interesante, diría Mikosin con una gran sonrisa, para seguido dar un simple chasquido con sus dedos. Al mismo tiempo, de forma repentina la mirada de Raditz se pondría completamente en blanco, y por unos cuantos segundos no hubo ninguna reacción de parte del infante Saiyajin, hasta que este de la nada volvería en sí, comenzando a mirar con sorpresa hacia todos lados, como si no supiese en dónde estaba, hasta que sus ojos se posaron en una persona en específico, solo pudiendo decir: Kakaroto. Luego de lo sucedido en el planeta Meat, Dodoria había regresado a la nave de Freezer para reportar lo sucedido en dicho planeta, no teniendo noticias muy agradables para el emperador del universo, quien en estos momentos lo miraba de manera fría. Lo lamento, su majestad, mi intención no era dejar escapar a ninguno de esos Saiyajins, pero no contaba con la aparición de ese extraño sujeto, diría Dodoria con un tono asustado, a la vez que se mantenía de rodillas. A mí me parece que te confiaste, Dodoria, sabía que yo era más adecuado que tú para esta misión, comentaría un sujeto de piel verde y cabello del mismo color, tratándose de otro soldado de Freezer, Sarbon. Dodoria miraría a su compañero con enojo, pero no había mucho que pudiese decir en ese instante.
¿Y cómo se veía ese individuo que mencionas, soldado Dodoria?, preguntaría Freezer con aparente serenidad. Pues, era muy parecido a uno de esos Saiyajins, pero su fuerza era infinitamente superior a cualquier basura con la que me haya enfrentado antes, con un solo golpe le bastó para dejarme fuera de combate, respondería Dodoria. Ya veo, si es un tipo así de fuerte supongo que no podemos tomarlo a la ligera, diría Freezer con tranquilidad. ¿Cree que también se trate de un Saiyajin, señor?, diría Sabón con curiosidad. Puede que sí, aunque ninguno de esos monos infelices debería tener el poder suficiente para derrotar a Dodoria, por lo que puede que se trate de alguien más, diría Freezer. En estos últimos años su población ha ido creciendo considerablemente, y los poderes de la nueva generación son para tomar en cuenta, en especial si hablamos de ese pequeño engendro del fallecido Rey Vegeta, diría Sarbón. ¿Qué sucede, soldado Sarbón? ¿Tienes miedo de esas patéticas alimañas?, diría Freezer con una leve sonrisa. Para nada, majestad, solo digo que no debemos bajar la guardia, contestaría el peli verde. Sarbón tiene razón, señor, a estas alturas no sabemos de qué puedan ser capaces esas sabandijas, diría Dodoria con seriedad. Tranquilos, por ahora seguiremos con la siguiente etapa de mi plan, y para eso debemos hacer que todos esos Saiyajins regresen a su planeta en las próximas 48 horas, diría Freezer con una mirada retorcida. ¿Piensa hablarles por medio de los rastreadores, señor?, diría Sarbón. Ante esa pregunta la sonrisa de Freezer se hizo más notoria, a lo que este respondió. Contáctame con todos ellos, soldado Sarbón, y diles que tengo un mensaje muy especial para su gente. A sus órdenes, Gran Freezer, diría Sarbón haciendo una reverencia, para seguidamente salir de la sala del trono. ¿Y yo qué haré, majestad?, diría Dodoria aún con miedo, pues pensaba que Freezer lo iba a castigar por su reciente fracaso. Tú encárgate de preparar a nuestros soldados, no estaría mal tener un respaldo por si esas escorias intentan rebelarse, diría Freezer sonrientemente. A la orden, señor, diría Dodoria poniéndose de pie, a la vez que salía apresuradamente de la habitación. En ese momento la mirada de Freezer se hizo más oscura, y con una voz sumamente penetrante dijo. Su tiempo se acabó, malditos Saiyajins, pronto conocerán el verdadero poder del emperador del universo. El semblante de Raditz había cambiado completamente, y este con enojo se abalanzaría sobre Goku para darle un puñetazo en el rostro, pero el pelipunta detendría el ataque de su hermano sin muchos problemas, a la vez que se mostraba completamente desconcertado. Maldito Kakaroto, te arrepentirás por haber ido en contra de tu propio hermano, juro que voy a hacerte pedazos, sabandija, diría el infante Saiyajin con una notable furia en sus ojos. Goku y Hine no entendían qué estaba sucediendo, pero antes de que Raditz pudiera lanzar un nuevo ataque, este sería aprisionado por unos peculiares látigos de energía púrpura, los cuales provenían de cierta mujer pelirrubia. Vaya, parece que Mikosin-sama ha vuelto a ser de las suyas, diría Irina con naturalidad. Oye, déjalo en paz, diría Hine a punto de intervenir para que no le hicieran daño a su hijo, pero Goku pondría uno de sus brazos enfrente de ella deteniéndola. ¿Me puedes explicar qué está ocurriendo?, diría Goku con suma seriedad. Sin decir nada, Irina se acercaría a donde estaba Raditz, quien trataba de soltarse de los látigos de energía que lo inmovilizaban. Desgraciada, no sé quién diablos eres, pero te exijo que me sueltes en este instante, diría el pequeño Saiyajin con mucha agresividad en su voz. Con una mano en su mentón, Irina miraría a Raditz de pies a cabeza, analizándolo profundamente, hasta que luego de unos segundos esta misma exclamaría. Esto es obra de Mikosin-sama, al parecer quería darte una ligera sorpresa, diría Irina serenamente. ¿A qué te refieres exactamente?, diría Goku confundido. Para no hacer larga la explicación, este niño acaba de recibir todos los recuerdos de la versión que tú conociste en tu época, en pocas palabras, la conciencia de tu hermano muerto acaba de reencarnar en el cuerpo de su yo más joven, y los resultados de esto están a la vista.
Esas declaraciones impresionaron a Hine y Goku, incluso al propio Raditz, el cual finalmente se dio cuenta de la presencia de su madre. Madre, diría Raditz con una voz entrecortada, al mismo tiempo que se iba tranquilizando. En ese momento Irina desharía sus látigos de energía, dejando caer al joven Saiyajin, mientras que su madre se iba acercando poco a poco, hasta quedar enfrente de él. Todo parecía preparado para que un hermoso reencuentro entre madre e hijo se llevara a cabo, sin embargo, lo único que se escucharía en el lugar sería el sonido de un fuerte impacto causado por un repentino golpe de parte de Hine, viéndose como Raditz ahora tenía un enorme chichón en su cabeza, a la par que se sujetaba a la misma con mucho dolor y con unas lágrimas cómicas cayendo de su rostro. Mocoso malcriado, ¿cómo te atreves a secuestrar al hijo de tu propio hermano? Se supone que deberías cuidar de tu familia, no tratar de aniquilarla, diría Hine visiblemente enfadada. ¿Y tú cómo sabes eso? Respondería Raditz con mucho miedo. Lo vi en los recuerdos de Kakaroto, y la verdad que no puedo estar más decepcionada de ti, creí que te había enseñado a valorar a tu familia, diría Hine con rigurosidad. En eso la mujer sintió una mano en su hombro, y al girarse vio que se trataba de Goku. Tranquila, no hay necesidad de que lo regañes, hay que dejar el pasado en el pasado, además que yo ya no le guardo rencor a Raditz por lo ocurrido, diría Goku con una leve sonrisa. Hine no diría nada, teniendo una mirada ensombrecida en esos momentos. Todo aparentemente se había calmado, pero de nueva cuenta otro fuerte impacto se escucharía, y ahora quien tenía un enorme chichón en su cabeza era Goku. Eso dolió, ¿se puede saber por qué me pegaste? Diría Goku, sobándose su nuca cómicamente. Hine era rodeada por un aura aterradora, dejando fríos a Goku y Raditz. Tú también tienes parte de la culpa, Kakaroto, debiste hallar una mejor manera para detener a tu hermano, y no simplemente matarlo, diría Hine con una mirada de pocos amigos. Lo hice, pero él no quiso escucharme, incluso en medio de la batalla estuve dispuesto a dejarlo irse sin ninguna represalia, diría Goku. Todo fue tu culpa, Kakaroto, yo solo fui a buscarte a la Tierra para que vinieras conmigo, comentaría Raditz, mirando con molestia la Sabache. Tú solo querías que me uniera a ti para seguir conquistando planetas, y yo no estaba dispuesto a cometer ninguna de esas atrocidades, contestaría Goku. Ambos Saiyajins comenzarían una acalorada discusión, algo que no le gustó a Hine en lo más mínimo, y por tercera ocasión dos fuertes impactos se escucharon por toda la casa. Vuelvan a discutir de esa manera y les prometo que les moleré la cabeza a golpes, diría Hine con una vena remarcada en su rostro. Goku y su hermano tenían dos nuevos chichones en su cabeza, pareciendo que estaban más muertos que vivos en esos instantes. Bien, escúchenme con atención, par de mocosos, y espero no tener que repetir esto otra vez, diría Hine con un fuerte tono autoritario. Raditz y Goku rápidamente se pondrían firmes, como si fueran dos soldados recibiendo órdenes, pues estos no querían hacer enojar más a su madre. Nunca más quiero volver a verlos pelear, ¿entendieron? Ambos son hermanos, así que compórtense como tal, caso contrario yo misma les daré una buena lección, ¿escucharon? Hine dijo esas palabras con una mirada firme, a lo que sus hijos respondieron al unísono. Sí, señora. Así que esta es la debilidad de los Saiyajins, interesante, se diría Irina para sí misma, a la vez que sonreía. Hine relajaría su semblante, y estaba por decir algo nuevamente, pero esta fue interrumpida por la voz de su pareja. ¿Me pueden explicar qué está ocurriendo aquí?, diría Bardock, el cual acababa de llegar a su hogar en compañía de Fasa. Hine daría un leve suspiro, y al ver que su amiga Fasa también había venido, tomó la siguiente decisión. Vamos todos al comedor, allí podremos platicar con más calma. Bardock se encontraba con el ceño fruncido, pero tenía mucha curiosidad por saber qué había ocurrido durante su ausencia. Goku le platicó a su padre todo lo ocurrido mientras había estado fuera, dejándolo más que sorprendido junto con su compañera Fasa, quien por un momento dudó de lo que estaba escuchando, pero al ver la mirada de todos se convenció rápidamente, sin embargo aún tenía un par de dudas en su cabeza, pero ya las aclararía más adelante, pues quería tener una charla con ese sujeto llamado Goku.
Bueno, supongo que debo agradecerle al destino el que pueda tener a toda mi familia reunida, diría Bardock, esbozando una pequeña sonrisa en su rostro. Gine también sonrió, pues como madre este era el mejor regalo que pudo haber recibido. Desafortunadamente, el buen ambiente que se sentía en esos momentos estaba por ser interrumpido, pues Fasa escucharía una voz muy desagradable por medio de su rastreador. Oigan, creo que deben oír esto, diría Fasa con seriedad, para seguido quitarse su rastreador y aumentar el sonido de su intercomunicador, para que todos pudieran escuchar. Hola, les habla su querido emperador el Gran Freezer, solo quería informarles que quiero que todos los Saiyajins regresen al planeta Bellita de inmediato, pues hay algo muy importante que tengo que decirles, y para ello necesito que todos ustedes estén presentes. Tienen alrededor de 48 horas para regresar al planeta Bellita, caso contrario lo tomaré como un intento de insubordinación, y no creo que quieran enfrentar las consecuencias que eso conllevaría, así que espero que mis órdenes sean acatadas en su totalidad. Fue un gusto hablar con ustedes, nos vemos pronto. El mensaje terminaría con esa última frase, y el semblante de todos los allí presentes prácticamente lo decía todo. Ese infeliz, ¿acaso piensa que somos unos estúpidos?, diría Bardock con rabia. Es claro que ese demonio se trae algo entre manos, pero la verdadera pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer nosotros?, diría Fasa seriamente. Instintivamente todas las miradas se dirigieron hacia Goku, quien sin decir nada se pondría de pie y comenzaría a retirarse del comedor. Espera Kakaroto, ¿a dónde vas?, preguntaría Gine con algo de preocupación. Goku se detuvo, y sin darse la vuelta respondió. Necesito que vengas conmigo Raditz, tenemos que hacerle una visita a una persona. ¿Qué es lo que tienes en mente Kakaroto?, diría Raditz con curiosidad. Goku se giraría para ver a su hermano, a la vez que decía con una pequeña sonrisa. Vamos a hablar con Vegeta. Mikosin miraba con mucho interés lo que sucedía en el planeta Bellita, estando a la expectativa de cuál sería el siguiente movimiento de Goku ahora que la amenaza de Freezer era más que latente. Sin duda me va a gustar ver la cara de ese demonio del frío cuando se tope con su peor pesadilla, aunque espero que esto no termine llamando la atención del dios destructor del universo 7, ya que eso sería un tanto problemático, comentaría Mikosin con tranquilidad. La peli blanca siguió mirando su esfera de cristal con una sonrisa en su rostro, sin embargo sus actividades se vieron interrumpidas de forma inesperada, pues sus sentidos detectaron algo inusual en alguna parte del multiverso. Diablos, odio que me molesten, diría Mikosin con desagrado, para seguido apuntar con una de sus manos la esfera de cristal. Aquel artefacto cambiaría de inmediato la imagen de proyección, mostrándose en esos momentos una zona desconocida en el espacio exterior, en donde se podía visualizar una pequeña grieta en la misma realidad. Justo lo que me faltaba, una maldita grieta en el espacio-tiempo, supongo que uno de esos sujetos no tardará en estar por aquí, exclamaría Mikosin, la cual dio un ligero bufido de aburrimiento. En eso un destello de luz se haría presente en el lugar, viéndose salir del interior a un individuo muy conocido de cabello azul, quien dio unos cuantos pasos hasta quedar enfrente del trono de Mikosin. Bienvenido a mi palacio, patrullero del tiempo. Mikosin dijo esas palabras con una aparente cortesía, mientras el joven se ponía de rodillas mostrando su respeto ante la deidad, la cual solo escuchó a su invitado decir las siguientes palabras. Es un gusto estar nuevamente ante su presencia, Mikosin-sama. O debo decir, la suprema sacerdotisa del tiempo. Ya te he dicho que no es necesario que te arrodilles ante mí, Trunks, alguien que trabaja para mi vieja amiga Cronoa es como un amigo para mí también, diría Mikosin con una ligera sonrisa. Lo sé, pero no quería ser irrespetuoso con usted, Mikosin-sama, diría Trunks poniéndose de pie. ¿Qué te parece si dejamos estas trivialidades de lado y me dices cuál es la razón de tu visita?, diría Mikosin con serenidad. No creo que haga falta,
Pues me doy cuenta de que usted ya se encuentra al tanto de todo, respondería Trunks, a la vez que miraba la esfera de cristal de la peli blanca. Tan perspicaz como siempre, jovencito, y he de suponer que aquella grieta espacio-temporal puede estar relacionada con la llegada de cierto visitante del futuro, diría Mikosin con un tono tranquilo, a la vez que colocaba una mano en su mentón. Temo decir que esta vez se ha equivocado su excelencia, pues esa grieta de ahí no tiene nada que ver con el señor Goku, diría Trunks con seriedad. Esas declaraciones llamaron claramente la atención de la deidad, quien dijo lo siguiente. Ya veo, eso quiere decir que hay problemas nuevamente, diría Mikosin, cambiando su semblante a uno más serio. Aún no sabemos qué lo pudo haber causado, pero la señorita Cronoa me envió aquí para solucionar el asunto, espero que usted no tenga inconvenientes, diría Trunks. Para nada, solo quiero que me digas una cosa, ¿qué es lo que piensa Cronoa con respecto al Saiyajin llamado Goku? Diría Mikosin con un notable interés en su mirada. Bueno, al principio hizo un pequeño escándalo por las consecuencias que podría ocasionar el señor Goku con sus acciones en esta línea temporal, pero al saber que usted ya había tenido un primer contacto con él decidió dejarlo en sus manos, contestaría Trunks. Comprendo, pues cuando vuelvas puedes decirle que una nueva línea temporal acaba de surgir, pero que no hay nada de lo que deba preocuparse, ya que el mismo Son Goku se encargará de resolver cualquier nuevo inconveniente que surja en este lugar, tiene mi palabra de que todo estará bien, diría Mikosin. De acuerdo, le daré su mensaje cuando esté de vuelta, por ahora debo retirarme, ya que tengo trabajo que hacer, diría Trunks. El Semi-Saiyajin se daría la vuelta, pero antes de irse dijo una última cosa. Por cierto, le aconsejo que mantenga los ojos bien abiertos Mikosin-sama, pues si más grietas temporales aparecen, estaremos ante un problema gigantesco, así que no baje la guardia en ningún momento. Hasta pronto su excelencia. Trunks desaparecería en un destello de luz bajo la atenta mirada de Mikosin, quien por alguna extraña razón, comenzaba a tener un mal presentimiento. Goku y Raditz llegarían a una zona totalmente deshabitada del planeta Bellita, en donde vieron entrenando a un joven peliflama de mirada penetrante, el cual se dio cuenta de sus presencias rápidamente. ¿Qué carajos haces aquí, Raditz? Te dije que te contactaría cuando hubiera una nueva misión, será mejor que te largues en este instante, diría Vegeta con un tono algo amenazante. Wow, es mucho más gruñón que cuando lo conocí por primera vez, pensaría Goku con sorpresa. ¿Y ese de ahí quién es? ¿Acaso estás haciendo nuevos amigos? Diría Vegeta mientras miraba a la Azabache, quien le recordó mucho al padre de Raditz. Mi nombre es Son Goku, pero puedes llamarme solo Goku, es un gusto conocerte, diría el pelipunta de forma amigable, aunque por dentro ya sabía cómo sería la reacción de Vegeta. Me da igual quién seas insecto, los quiero a ambos fuera de mi vista ahora mismo, antes de que los use como mis monigotes de entrenamiento, diría Vegeta seriamente. Lo lamento Vegeta, pero no estamos obligados a obedecer tus órdenes, diría Raditz con un tono desafiante. Esa respuesta sorprendió levemente a Vegeta, pues Raditz nunca se había atrevido a contestarle de esa manera. Vaya vaya, así que una patética cucaracha intenta rebelarse, veamos si vuelves a darme ese tipo de respuesta cuando te haga pedazos, diría Vegeta, sonriendo con arrogancia. El peliflama estaba por lanzarse al ataque, pero se detuvo cuando una ligera brisa golpeó su rostro, y al girarse un poco vio con asombro cómo Goku se encontraba detrás de él. No tienes por qué ponerte agresivo Vegeta, simplemente vinimos aquí para hablar contigo, diría Goku con su típica actitud despreocupada. No lo vi moverse en ningún momento, ¿cómo fue que pudo posicionarse a mis espaldas sin que yo me diera cuenta? ¿Quién demonios es este sujeto? Se diría Vegeta para sí mismo, aunque por dentro se sintió molesto de que ese tipo lo tratase como si fuese su igual. ¿Qué te parece si te calmas y hablamos pacíficamente? Diría Goku con una sonrisa. Cierra la boca, y no vuelvas a hablarme como si estuvieses a mi altura, yo soy el príncipe de los Saiyajins, y estoy por encima de sabandijas como tú, diría Vegeta con una clara molestia. Creo que Raditz ya lo dijo, pero yo lo volveré a repetir, no estamos obligados a seguir tus órdenes, respondería Goku con firmeza.
Esas palabras enfurecieron a Vegeta, el cual atacaría a Goku con todas sus fuerzas, golpeándolo en el centro de su pecho, pero su ataque no movería ni un centímetro al azabache, dejándolo sin palabras. No quiero pelear contigo, solo quiero que me escuches, diría Goku, pues se estaba conteniendo lo más que podía. Cállate, diría Vegeta con enojo, arremetiendo ferozmente en contra de Goku, lanzándole una infinidad de puñetazos para tratar de derribarlo, sin embargo ninguno de sus golpes le haría daño a Goku, quien estaba como si nada. Vegeta no estaba dispuesto a darse por vencido, pero de la nada este recibió un potente golpe en su estómago propinado por Goku, el cual redujo su fuerza al mínimo para no lastimar de consideración a Vegeta, aunque este debido al golpe caería de rodillas sujetándose el abdomen. No es momento para pelear entre nosotros, Vegeta, ya que de seguro también debiste haber recibido el último mensaje de Freezer, ¿no es así?, diría Goku endureciendo su semblante. Y que si recibí ese estúpido mensaje, a mí me da igual lo que ese sujeto tenga entre manos con el planeta Vegeta, respondería Vegeta con algo de dolor, pero logrando reincorporarse. ¿Quieres decir que no te importa lo que le pueda pasar a tu hogar?, cuestionaría Goku. Efectivamente, por mí se pueden ir todos al infierno, respondería Vegeta con mucha arrogancia. Entonces, ¿de qué te sirve llamarte con orgullo el príncipe de los Saiyajins, si no estás dispuesto a defender ese título como corresponde? Lo único que veo en este lugar es a un niño berrinchudo con aires de grandeza, y que cree estar por encima de todos, diría Goku con una voz sumamente rigurosa. Maldito insecto, no voy a dejar que me hables de esa manera, diría Vegeta, al mismo tiempo que lanzaba un nuevo ataque en dirección de Goku. El Saiyajin detendría el golpe de Vegeta sin muchos problemas, para luego verse como el mismo Goku se ponía a la altura del Peliflama, mientras lo miraba directamente a los ojos. Sabes, a pesar de tu actitud no me pareces un mal sujeto del todo, pero se ve que aún no entiendes de dónde viene la fuerza verdadera, y qué es lo que en realidad nos motiva a seguir luchando, diría Goku. ¿De qué diablos estás hablando?, diría Vegeta visiblemente desconcertado. Escúchame, y quiero que grabes en tu mente lo que te voy a decir. El poder real no viene solo de luchar por orgullo o por ego, como seguramente lo has estado haciendo todo este tiempo, viene de querer superarse día con día a ser mejor, de no rendirse jamás y siempre intentar romper tus propios límites, pero sobre todo, viene de la noble intención de proteger a las personas que te importan, da igual que tan fuerte sea tu enemigo, si tienes algo por lo cual luchar, te harás infinitamente fuerte. A pesar de que yo no me considero a mí mismo como un héroe de la justicia, cualquier infeliz que se atreva a meterse con mis seres queridos, se ganará una maldita patada en el trasero. Esas palabras dejaron en silencio a Vegeta, quien solo vio cómo aquel sujeto extraño se alejaba de él. El día de mañana estaré esperándote en el castillo, si en verdad te interesa luchar por una causa que vale la pena, muy probablemente estarás allí, caso contrario me darás la razón acerca de lo que dije, que solo eres un simple niño con aires de grandeza. Goku dijo esas últimas palabras sin mirar a Vegeta, para seguidamente emprender el vuelo en compañía de su hermano Raditz, dejando en completa soledad al Peliflama, quien ahora tenía muchas cosas en que pensar. Esto sí que es una verdadera pena, parece que los patrulleros del tiempo ya se dieron cuenta de nuestra pequeña travesura, te dije que fueras un poco más cuidadoso, mira. Esas palabras fueron dichas por una hermosa mujer de piel azul clara y cabello blanco, la cual era acompañada por un sujeto de características similares, pero teniendo un tono de piel más pálido. Lo lamento, Towa, pero con la constante vigilancia de la sacerdotisa del tiempo, no es que pudiera hacer mucho tampoco, diría el recién nombrado como Mira. No te preocupes, sé que mi patética hermanita se ha convertido en un enorme problema para nuestros planes, pero ya encontraremos el momento adecuado para deshacernos de ella de una vez por todas, diría la mujer llamada Towa, la cual sonrió con clara malicia. ¿Y qué haremos con el Saiyajin que acaba de venir de la línea temporal número 7? Sin duda no es un sujeto que se pueda tomar a la ligera, comentaría Mira. Si Mikosin puso sus ojos en él es porque esta versión de Son Goku tiene algo especial en su interior, tal vez deberíamos capturarlo y lavarle el cerebro para que esté de nuestro lado, diría Towa a manera de sugerencia.
No creo que eso sea conveniente. Si la sacerdotisa del tiempo se da cuenta de que hemos regresado, no descansará hasta volvernos a encerrar en esa maldita prisión temporal, y yo no pienso volver a ese lugar jamás, diría Mira con suma seriedad. Supongo que tienes razón, aunque eso no quiere decir que no podamos divertirnos mientras estemos en esta dimensión de resguardo. ¿No lo crees así, mi querida mascota?, diría Towa, la cual dirigió su mirada hacia un costado de la habitación. De la oscuridad del sitio se vio emerger a un individuo de vestimentas negras y una mirada completamente vacía en su rostro, el cual tenía un cabello ligeramente alborotado acompañado de una cicatriz en su mejilla, notándose también que no poseía su brazo izquierdo. Towa observaría al sujeto con una mirada retorcida, al mismo tiempo que dijo lo siguiente. Muy bien, Son Gohan, tengo una misión especial para ti. Towa se acercaría a donde estaba Gohan, y tocando su pecho volvió a exclamar. Espero que te gusten las reuniones familiares, mi buen Son Goku. It's war and peace is more than beef. Must uphold the code we swore to keep. It's life and death, it's blood and sweat. We fight for love and respect.